¿Cómo están? Se me ocurrió que podía llegar a interesarles hablar sobre casos puntuales y concretos en particular, sin decir nombres y demás, de personas que me van escribiendo preguntándome distintas cosas, o gente con la que voy teniendo interacción después de los cursos, después de las experiencias, un poquito qué es lo que va ocurriendo. Pero cuando yo hablo de posicionarnos en tercera dimensión o en quinta dimensión, una frecuencia vibracional o elegir otra frecuencia vibracional, esto habla, por supuesto, primero de un manejo de, eh, de la detección de, el nivel frecuencial de la situación que se nos presenta día a día. Por ejemplo, acá una persona me hablaba de distintas situaciones que iba viviendo en donde había mucho tormento, hay mucho tormento en su día a día. Esto, por supuesto, nosotros lo venimos arrastrando de toda una cuestión cultural, de una cuestión histórica, incluso hasta una cuestión religiosa, en donde lo normal o lo que se piensa es que el ser humano viene a la Tierra a experimentar desde el dolor, desde el sufrimiento, desde cosas que son difíciles de lograr, de concretar o de manifestar. Por supuesto que venimos siglos y siglos encarándolos de esta manera, entendiendo que si uno se porta bien es premiado, si uno se porta mal es castigado, ya sea por los padres, por la sociedad, incluso por Dios. O sea, todo esto viene generando, incluso también se habla en algunas filosofías de la idea del karma. Hasta que de repente hay quienes empiezan a hablar de la ley de la atracción, de la ley de la manifestación, etcétera, etcétera. Esto cada uno lo puede encarar desde el lugar que quiere, de la manera que quiere. ¿Cuál es mi manera de encararlo? Bueno, a través de mis experiencias, que después de muchos meses de poder, de experimentarlas, de vivirlas, de comprobarlas, y veo que esto me ha generado resultado en lo otro, recién ahí me atrevo a compartirlas, recalibrándoselas cuando las comparto en YouTube de una manera un poquito más general y cuando es en los cursos de una manera más específica, un poquito más power, porque ya tienen un nivel de entrenamiento, de conocimiento y de comprensión de lo que ocurre en las situaciones, ya sea en tercera dimensión o en quinta dimensión. Entonces, cuando uno está sufriendo y padeciendo muchísimo, desde ya me atrevo a decirles que no es la manera o el plan original. Los otros días estaba mirando una serie de Netflix y Netflix y yo no tenemos nada que ver, salvo cuando veo algunas cosas, que me pareció excelente como serie, pero siniestra como historia, que es la historia de esta narcotraficante colombiana Griselda Blanco. Obviamente vi la serie, me sentí muy rara mientras veía la serie porque tuve como mucha pesadilla, o sea, había algo energético que internamente me conmocionó. En otro momento de mi vida era una simple serie y nada más. Hoy ya, cuando empiezo a darme cuenta que estos son hechos reales y cómo una persona alineada de determinada manera puede generar tanto dolor, tanto caos, no solo para ella misma, sino para todos aquellos que tocan su energía. Y la importancia de esto, de poder diferenciar y poder empezar a conocer la energía que tiene el otro. Así como en otros planos de existencia, seres más elevados, cuando se presentan, uno los puede detectar y puede diferenciar por su energía, no hace falta que tengan un nombre ni una forma física. La mente humana tiende a darles la forma de la Virgen, de Jesús, de Buda, del abuelo, de la tía, pero la realidad es que, o del arcángel Miguel, no importa, pleyadianos, arturianos, no importa, eh, lo que se reconocen son frecuencias vibracionales. De la misma manera que nos podemos identificar y reconocer nosotros, por eso es que todo el tiempo les estoy hablando de el código áureo personal, que es el código Zafiria, la dirección teliana jatapática, que son todas cosas que en esta tercera dimensión, culturalmente, a lo mejor siglos y siglos atrás, eras un brujo o una bruja quemado en una hoguera. Era algo que la Inquisición te agarraba y te tenía que eliminar a toda costa. Entonces, esto no es algo frecuente y normal que sea transmitido hasta que de repente
Quienes empiezan a tener estos estados de conciencia diferentes, empiezan a hablar de otros temas, de otras cosas distintas a lo que venimos arrastrando culturalmente, históricamente hace siglos. Entonces, un poquito esto de la vida tiene que ser tortuosa, la vida viene a ser difícil, y que alguien de repente te diga, no, mirá, vos podés transformarte en tu co-creador, vos podés generar un plan de vida distinto, vos sos el Dios en tu mundo, y tu parte más elevada con la que tenés que reconectarte es quien te guía y te arma el camino, que hay un plan trazado, que cuando empezás con tus emociones y de tu centro, que es pura tercera dimensión, el centro mental, el cerebro, los pensamientos, te ponen en una frecuencia complicada, difícil de salir, que te hace la vida tortuosa, pero que está impregnada de todo eso que venimos trayendo. Y de repente alguien te dice, no, mira, podés, mediante una técnica, mediante un mecanismo, mediante, no puedo hablar de una fórmula, pero conociendo tu código áureo personal o tu código Zafiria, conociendo la forma de activarlo, que lo tenés dormido, conociendo las técnicas, y es pura experiencia personal la rapidez en ese avance o en esa evolución, de repente suena y aparece el escepticismo, que siempre es el campo mental, tercera dimensión, contra la parte intuitiva que tiene más que ver con la quinta dimensión. Entonces, volviendo un poco al ejemplo, ¿no? Ustedes en esa serie en particular, en donde también imprimen mucha información que uno va tomando de manera subliminal, todo lo que tiene que ver con el poder, todo lo que tiene que ver con el dinero, en donde uno el dinero ahí lo empieza a asociar con cosas siniestras, con cosas nefastas. Entonces después los problemas que existen cuando uno tiene una dificultad y un mal vínculo con su abundancia, específicamente con su riqueza, que si hay mucho peso de la parte religiosa, todavía eso acrecenta más el rechazo a ser una persona adinerada o rica que una persona que tiene todo lo que desea a nivel material, entonces está alejada de su espiritualidad, y así un montón de cosas confusas que se empiezan a mezclar, que se empiezan a transmitir como si fuese un gran teléfono descompuesto. Entonces, hay muchos sistemas de detección de situaciones en donde uno tiene que poder situarse en un lugar y decir, bueno, a ver, en este nivel de evolución que hoy tengo, ¿cómo puedo procesar esto que está ocurriendo en mí y alrededor mío? Lo voy a seguir procesando desde la tercera dimensión, desde mi campo mental, desde mis pensamientos, de toda esta información ya contaminada, ya preinstalada en mí, o voy a animarme a mirarlo desde otra perspectiva, desde una perspectiva más de quinta dimensión, más de una parte intuitiva, que tiene que ver con situaciones cotidianas, observarlas desde un lugar distinto, de una manera distinta. Entonces, cuando esta persona en particular me hace una pregunta en donde me pongo a enumerar en un solo mensaje todo lo que tenía que ver, todo lo que estaba transmitiendo de culpa, de ansiedad, de falta de merecimiento, de falta de autoestima, bueno, era mucha, y solamente a lo mejor me escribió 5 renglones, y en esos 5 renglones ya se puede detectar la tercera dimensión en su máxima expresión. Entonces, cuando yo hablo de que esto no es magia, pero tampoco es ciencia, porque no se puede comprobar fehacientemente, esto es experiencial, cada uno sabe la evolución y el cambio que tiene en su percepción y en su forma de encarar de aquí en más energéticamente una situación, que va generando un nuevo camino, que va impregnando un nuevo camino con un resultado distinto. Entonces, esto es, mm, insisto, esto es un camino de evolución. Y cuando hablo que no necesariamente es un camino de evolución espiritual, porque muchas veces uno llega por una razón que no tiene nada que ver con lo espiritual, pero cuando empieza a experimentar, se empieza a dar cuenta la enorme conexión que hay entre todos, la perfección de este sistema del universo,
donde todos realmente somos uno. Entonces ahí comienza tu camino espiritual y a lo mejor ahí sí te abocas más en prácticas de meditación, de yoga, o tal vez haces mindfulness si todavía no estás listo para todo eso. Lo mío igual no es ese área, ¿no? Donde todo lo que yo cuento tiene más que ver con lo metafísico, tiene más que ver con descubrir esa, esa esa frecuencia única y especial que todos tenemos, la manera de conocer esa frecuencia, ese código áureo personal, que primero parece que son frecuencias numéricas, primero cuando estás muy en tercera dimensión decís, es un número, no me gusta. Después decís, no, bueno, esto es una frecuencia. Y después decís, no, estas frecuencias tienen formas geométricas. Ah, pero estas formas geométricas generan un código. Ese código es un código de luz. Lo tengo que usar de determinada manera para, y empezás a ver el resultado. Entonces ahí todo empieza a tener sentido. Pero para eso hay que sacarte de este campo vibratorio que es el de tercera dimensión, el de la cosa escéptica, de la cosa reacia. Y recién ahí, cuando empezás a darte cuenta que no sos el que comenzó a hacer estas prácticas, el que sigue practicando y sigue practicando y sigue practicando, tenés una herramienta que es poderosísima, poder saber cuál es tu frecuencia original, cuáles son esas 12 frecuencias que te pueden identificar universalmente. Si vos te pones a pensar en términos de universo, imagínate que mientras yo estoy charlando y vos me estás escuchando, están los planetas alineados de determinada manera, hay toda una galaxia, está lleno de galaxias y todo está ocurriendo. ¿Realmente pensás que al universo le interesa que vos ganes 5 pesos o 5 millones? $5 o 5 millones de dólares, que vos tengas una casa o no la tengas. ¿Realmente pensás que hay un plan para que vos no tengas, te prives, que vengas a la vida a experimentar un infierno? Porque en otras vidas anteriores, con otro nivel de evolución completamente distinto, a lo mejor eras un vikingo, a lo mejor eras un Homo sapiens y estás pagando las consecuencias de lo que hiciste en otra frecuencia vibratoria y hoy con un nivel de comprensión distinto, con un paso y un camino de evolución, te van a seguir pasándose estas mismas cosas, pero vas a seguir pagando las consecuencias de, como diría la iglesia o como dirían las religiones, tus pecados. Si realmente pensás intuitivamente que hay algo más, que hay algo que no puede estar cerrado en esto, porque esto es lo que me contaron, entonces, hay una manera de atreverse a sentir intuitivamente que hay algo distinto, que hay algo más, que hay otra manera y que a lo mejor la Tierra es una experiencia a medida que vamos evolucionando, cada vez más placentera y más bella, que tiene más que ver con experimentar la cosa tridimensional, la cosa de tener energía contenida en un cuerpo, que cuando salimos nos expandimos, pero cuando volvemos a entrar nos volvemos como a comprimir o a compactar, que tiene que ver con experimentar los sentidos físicos, que tiene que ver con sentir emociones, con tener pensamientos, pero que nuestra historia hizo que todo esto parezca que tenía que ser tortuoso y cuanto más tortuoso, más eleva tu alma y más eleva tu espíritu. Cuando uno empieza a escuchar mensajes canalizados o experiencias que uno mismo empieza a canalizar, cuando empieza a hacer esa reconexión, primero la activación de tus códigos, después la reconexión, ahí te das cuenta que el plan no tiene que ver con sufrir, sino que tiene que ver con volver a tu camino original trazado, que es el de disfrutar de esta vida con aprendizajes a medida que vas evolucionando, con aprendizajes cada vez más dulcemente aprendidos y no tan drásticamente aprendidos. Por eso es que dijimos que la vibración de este año es una vibración de un gran despertar y que cada uno elige seguir despertando dulcemente o seguir despertando drásticamente. Lo que yo te puedo ofrecer, más allá de toda la información de manera gratuita que está subida en YouTube o en Instagram, en Método Intuición y Acción, y creo que YouTube se sigue llamando Vela Bionda Mía TV,
porque me olvido de cambiarle el nombre. Este, cuando vuelvo al ejemplo de esta serie que les hablé de Griselda, esto es la expresión de la tercera dimensión, de la falta de evolución y de reconexión, en donde cuando se aparece alguien con la vibración un poquito más elevada para tratar de rescatar, sigue actuando la tercera dimensión por excelencia. Entonces, es importante poder decir, bueno, a ver, con respecto a esto, ¿dónde me ubico yo? ¿Estoy tan acá? ¿Estoy más acá? ¿O ya estoy tocando de alguna manera momentos o situaciones en donde me reconozco más en quinta dimensión? Poder hacer ese ejercicio en situaciones cotidianas ya es un montón. Cada situación que se te presenta de conflicto, de ansiedad, de angustia, de miedo, es una situación que tiene un aprendizaje desde el punto de vista energético, donde vos vas a poder encararlo otra vez desde la mente, en tercera dimensión, o desde la intuición, desde quinta dimensión. Acuérdate que esto, insisto, no es magia, no es ciencia, es técnica. Más técnica tenés, más fácil y más rápidamente salís de esta tercera dimensión para entrar más en quinta dimensión y empezar a elaborar y a crear un plan de vida desde este lugar, que frecuencialmente no tiene nada que ver a cómo lo empezaste a crear en esta primera etapa de tu vida, que era puro 3D. Ojalá que esto te resuene, te sirva y si te gusta, me escribís y me preguntás de qué manera podés continuar con todo esto que tiene que ver con las técnicas del código Zafiria y de la Teliana Jatapatía a eliana@métodointuicionyacción.com. Les mando un beso enorme.